En una frontera muy delicada en temas sobre la ley de la información personal, comparten los datos de quienes han comprado los vuelos con ciertos socios locales y les dicen, a ver, yo aquí tengo 10,000 leads potenciales clientes, como ustedes saben. Y los que no saben, bueno, o sea, se les denomina leads a los potenciales clientes. Cuando tenemos su correo electrónico, cuando tenemos su teléfono o una forma de contactarlos. Entonces, muchas de estas empresas, y digo porque la ley de protección de datos personales y otras deberían impedir que mis datos, cuando yo le compro a Aeroméxico, cuando le compro a American Airlines, sobre todo cuando hablamos de legislación internacional, mis datos se lo compartan a cualquiera, aunque sean una agencia establecida. Yo tengo derecho a la privacidad. Bueno, entonces esos leads son compartidos en unos esquemas, en unas fronteras muy resbalosas en este tema, pero bueno, finalmente son compartidos. Y de repente, Humberto Vergara recibe una llamada. Muy buenas tardes, le hablo para confirmar su vuelo. Lógicamente, todos recibimos correos y llamadas. Si yo veo un correo que es para confirmar mi vuelo, por supuesto que lo voy a abrir entre los 20 o 30 correos publicitarios que me llegan al día. Le voy a poner atención porque se trata de mi vuelo. Sí, sí, para confirmar, aunque la persona que me habla no tenga ninguna relación con la aerolínea. Probablemente no haga nada que le diga, no, pero si yo salgo a las 8 y me dijeron que a las 9, o a lo mejor sí, a lo mejor hay un feedback de, oye, checa esto, o se comparte en base de datos. El punto es que esta agencia le dice, oiga, y ya también le hablo para confirmar, porque utilizan estos esquemas, para confirmar su transportación. Y entonces, si yo no tenía la transportación, bueno, sí, ¿y cuánto cuesta o a qué hora sería? Bueno, usted va a llegar a las 10:30, le cuesta, no recuerdo cuánto cuesta, porque siempre tengo coche allá o alguien, algún amigo va por mí o algo, pero le cuesta, no sé, $50 si es privada o $100 si es privada, 50 si es en las transfer o tal. Y va a buscar los logos de tal y a fulano de tal. O usted puede hablar al aeropuerto, llegar al, al stand, a la oficina, al mostrador de tal agencia y ahí le van a decir en dónde. Entonces, si yo no tenía transportación, voy a decir, sí, sí, ok, ok, para verificar a qué tarjeta se la cargamos, a tal, o pago en efectivo, o pago llegando ahí en un voucher. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy local de cómo utilizamos las TICs. En los bancos también. Bienvenido, señor Humberto. Para confirmar, son estrategias de venta, para confirmar sus datos de su seguro de vida. Joana, eres quien trabaja en banco, ¿verdad? Tú sabes que no es para confirmar, que es un approach, una aproximación para abrir la posibilidad de la venta del seguro que les piden de cajón. Tienes que vender tu meta 20 seguros, entonces pues, se las tienen que ingeniar para decir, ay no, y muchas veces probablemente algunas ventas se concretan en el, no, sí, sí, sí tengo, no tengo, muchos a lo mejor pensarán, pues sí tengo, ya lo tengo incluido, no saben que se lo están vendiendo, pero confirman los datos y eso da pie. Bueno, es una forma porque ya tienes la información y entonces el banco a nivel corporativo dice, a ver, tenemos 1 millón de clientes y solo tenemos 100,000 seguros. ¿Qué decisión tomamos? Pues imagínense la ganancia que nos representaría tener 900,000, contratación de 900,000 seguros, hagan cuentas, a un seguro chiquito de esos de 100 o 200 pesos mensuales, que yo considero seguros chiquitos, hay seguros más grandes. Entonces, imagínense el volumen de negocio. Es otro ejemplo de las TICs. Tengo 1 millón de clientes y solo 100,000 tienen seguro de vida. Entonces voy a ofrecerles seguro de vida. Solo 200,000 tienen tarjeta de crédito. Voy a ofrecerles tarjeta de crédito porque eso me representa una ganancia, el prestarles el dinero y cobrarles por el uso del dinero. Es una forma de decirlo. Finalmente las tarjetas de crédito o los créditos son eso. Es como si alquiláramos un coche o alquiláramos una casa.
nosotros no nos quedamos con ese coche y con esa casa, la alquilamos, la usamos, regresamos ese Airbnb, regresamos esa habitación de hotel, regresamos ese auto rentado y pagamos una renta por ello. Entonces es un negocio. Entonces estoy poniendo dos ejemplos de cómo instituciones financieras como los bancos hacen uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación en los negocios. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de, yo creo que nosotros en la organización en la que trabajo se está haciendo así o se podría hacer así, de cómo aplicar? Para eso sirven. Desde luego que les voy a compartir una serie de cuestiones mucho más conceptuales, pero en términos prácticos las TIC nos sirven para esto y nos sirven para un montón de cosas, incluso para iniciar un negocio. Si yo sé que la gente busca, y hay formas de saber si busca precios de notario o notario en Cancún, entonces, pues probablemente yo tengo ahí un nicho de mercado, a lo mejor ni siquiera soy notario, pero puedo ir con una notaría y decirle, oye, 10,000 personas están buscando al mes un notario en Cancún. Yo te puedo ayudar a recopilar sus datos y te vendo esos datos. O hago una campaña para que tu notaría aparezca en esas búsquedas y tú puedas tener de esos 10,000, al menos 1,000 nuevos clientes o potenciales clientes en tu notaría. ¿Eso vale dinero? Sí, ¿no? Entonces hay muchas formas en donde a nivel digital y a nivel también físico, por ejemplo, así lo hace. ¿Han ido al súper y les han pedido su correo electrónico o su código postal? ¿Sí? ¿A quién le han pedido su código postal en la caja? ¿No? No van al súper, mandan a comer. Bueno, en algunos momentos en las cajas de los súper les preguntan su código postal. Nada más, ok, sí, encontró lo que buscaba. Y algunos dirán, sí, no. Yo a veces bromeo y digo, no, no encontré lo que buscaba. ¿Qué buscaba? El amor o algo así. Ya se ríen, ¿no? Bueno, un chiste para hacer más amena la clase. Entonces, encontró los que sí, no, ¿me puede decir su código postal? Y les dices tu código postal. ¿Para qué querrá saber la cajera? Y esto me suena a meme, ¿no? Mientras tú me ignoras, la de la caja me dice que si quiero algo más. Me pregunta por mi código postal. Bueno, otro chistín. ¿Para qué querrá nuestro código postal? Para saber si tenemos si hay un cierto volumen de clientes en esa tienda. Imagínense que van 1,000 compradores, no sé, seguramente serán más, 1,000 compradores a esa sucursal de ese Chedraui o de esa comercial o de esa Aurrera, de los cuales a lo mejor 500 son de una zona en donde no hay otro Chedraui. ¿Para qué le servirá esa información a esa empresa? Para decir, tengo una oportunidad de negocio de instalar una tienda en esa zona, en ese código postal. Es otro ejemplo de cómo se utilizan a diario las tecnologías de la información y de la comunicación. Acuérdense, cuando nada más hablamos de TIs, hablamos de una cuestión interna. Cuando hablamos de la tecnología de la información y la comunicación, es que al interior de nuestra empresa, por ejemplo, en la caja se captura, se pasa a un sistema, ese sistema lo pasa a otro lado, lo pasa a la gerencia, lo comparte con otros clientes internos, así se denomina, a quienes hay clientes externos, que son los que compran, pero si nosotros proveemos algo, a alguien de algo al interior de una organización, se llaman clientes internos. Es decir, ese correo electrónico yo se lo comparto a mi cliente, que es el área de nuevas tiendas, ¿no? Así se le denomina. Cuando alguien o una área en mi organización me pide algo y yo tengo que proveerle de algo. Generalmente es información. En un hotel, ¿cuál es el cliente interno? Pues un cliente interno es el área de mantenimiento. El área de recepción le informa a mantenimiento o le informa a limpieza, oye, tantas habitaciones están ocupadas y tienes que preparármelas antes de la 1.
Tienes que tenerlas limpias. Y si están limpias, bueno, haces tu checklist. A ver, ¿todo está bien? Sí, sí, todo está bien. Ay, no, esta no se había limpiado. Bueno, se limpia porque la 202 está reservada y a la 1 la ocupa. Entonces, el cliente interno es el área de la limpieza. Bueno, entonces, esta información nos sirve cuando hablamos de tecnología de la información y la comunicación, es que la compartimos. La definición clásica de las tecnologías de información, o una de las definiciones, es cuando dice que no se comparte o solo se usa, pero finalmente no la recopila un robot, finalmente se comunica con alguien, por lo menos con quien la recopiló. Y por eso se ha hecho la diferenciación de las TI y las TICs. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones? Y bueno, no solo en bueno, casi todas son organizaciones comerciales. También, bueno, hay organizaciones institucionales o políticas. El INE, y no hablamos de partidismos. El gobierno, la Secretaría de Educación, el SAT, bueno, con esos datos, con nuestros datos hace otra cosa. Los procesa, los comparte al interior o incluso los cruza con otras instituciones. Por ejemplo, el CURP, que es el registro quien lo tutela, lo organiza, es el Registro Nacional de Población, el RENAPO, adscrito a la Secretaría de Gobernación, comparte con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dependiente o bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es otra esfera, comparte datos, ¿no? Entonces se está comunicando y a su vez comparte datos con el sistema del registro civil, sí, o sea, es quien lleva junto con población el registro de los nacimientos o de funciones. Entonces, a su vez lo comparte con el sistema financiero mexicano. ¿Qué es el sistema financiero? Un conjunto de instituciones reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, perdón, que no es un banco de atención al público, sino que rige la política monetaria, las reservas y algunas otras cosas, y otras instituciones, la CONDUCEF, que se encarga de la protección a los usuarios, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula la Comisión Nacional de Valores, que regula la Bolsa de Valores. Hay dos bolsas de valores en México, una que tiene muchas décadas y otra que es de reciente creación, por lo menos hace 2 o 3 años. Otra que regula a los AFORES, que es la CONSAR, la Comisión Nacional de Aseguradoras, Ahorro para el Retiro, tal. Bueno, todas esas instituciones, cada una recopila información, pero también la comparte. El Buró de Crédito, que es una empresa que recopila los datos de pago. Entonces, todas ellas, en el caso de Joana, comparten información. Cuando llega, iba a decir Humberto, pero ya cambio el ejemplo, cuando llega Juanito Pérez al banco, bueno, ya cruzaron información con APO, con el Registro Nacional de Población, el Consejo Nacional de Población, de su CURP. También ya lo cruzaron para saber si es una persona real, si no está usurpando la identidad y no hay un acta de defunción. Está cruzando con el INE porque está mostrando su identificación y el INE es una entidad autónoma. Está cruzando información con el Buró de Crédito para saber si no está en el buró porque no ha cumplido con sus compromisos. Cruza con el SAT para avisarle, Juanito Pérez está depositando 100,000 pesos y eso hace que se dispare una alarma, una alerta, no física, no suena como en las cajas, suena un aviso de Juanito Pérez está depositando 100,000. ¿De dónde salieron esos 100,000? Y también lo que es importante para el SAT, y págame impuestos por esos 100,000 en efectivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo, y podríamos hablar de más, muchas instancias, muchas organizaciones institucionales y también empresas están compartiendo una serie de información, una serie de datos, en un simple acto cotidiano como el hecho de ir al banco a pagar la luz, a sacar 100 pesos o 10,000 pesos o transferirle a alguien, en fin, en un hecho tan inocente en nuestra vida real hay mucha compartir informaciones, o el contratar internet,
o el comprar en algo, en Mercado Libre, o pedir una prenda en Shein, o en donde se les ocurra. Hay una serie de movimientos y de compartir toda esa información. ¿Preguntas o comentarios? Ya hablé mucho. ¿No? O todo está muy claro o todo está muy confuso. Dicen que cuando no hay preguntas o todo se entendió o no se entendió nada. Espero que sea el primer caso. Bueno, para eso nos sirven las TICs, como ya dije, como personas o como organizaciones. Ronda de preguntas. ¿Cómo utilizan las TICs ustedes? Ya sea que se hayan dado cuenta de forma voluntaria, es decir, por iniciativa, o cómo son sujetos del uso de las TICs. Empezamos con Laura, que está de este lado mío, al menos en mi pantalla. Pues, por ejemplo, yo que soy arquitecta y en la empresa llevamos como diferentes proyectos en toda la zona. Antes de adquirir un terreno para saber si vamos a comprarlo o no, lo primero que hacemos es como nosotros le llamamos investigación de campo, que es como, o sea, saber qué tipo de viviendas se están haciendo alrededor, cuántas casas, cuántos metros cuadrados, cuántos departamentos, que si tienen albercas, si tienen gimnasio, o sea, se hace como un estudio, un sondeo de la zona, y vemos también que a cuánto está metro cuadrado, o sea, a cuánto ellos están viendo metro cuadrado de construcción, y por supuesto, qué tipo de persona es la que compra esa vivienda. Entonces, entonces decidimos si nos conviene o no, de acuerdo a nuestros estándares de construcción, decidimos si nos conviene o no, si bajamos o subimos precios, y pues eso. Y, por ejemplo, uno que yo creo que más evidente, mi pareja trabaja trabaja para una empresa americana de roofing, de tejados. Entonces, ellos, sus estadísticas, o sea, sus cosas los sacan por ejemplo, cuando alguien entra a la aplicación o alguien entra a su página a investigar, ellos tienen como un tipo contador que saca correo, que dice cuánto tiempo estuvo en la página, qué fue lo que le interesó, y de acuerdo a eso, pues ellos realizan llamadas para dar un seguimiento más especializado y poder sacar entonces los demos y los clientes. Es como funciona así. Si se dan cuenta, bueno, en el caso de los dos ejemplos, gracias Laura que nos pone, consulta con la presidencia municipal, con el área de obras públicas, con el registro estatal de la propiedad, el registro público de la propiedad. Probablemente consultan también el plan de desarrollo urbano y una serie de cosas para tomar varias decisiones, para decir es una zona en crecimiento, para decir es una zona residencial en donde la gente compra casas con alberca, para decidir si a lo mejor el terreno se los están dando, no sé, a 3,000 pesos el metro, y dicen, no, el valor de esa promedio de esa zona es de 1,000, entonces, bueno, ahí tomo la decisión de no comprar. O si decido comprar, a lo mejor digo sí, pero voy a hacer un desarrollo de interés social que a lo mejor no me dan los números, o a lo mejor sí me dan los números si hago tantas unidades, o a lo mejor, aunque esté en una zona no tan sofisticada, a lo mejor puedo hacer un complejo. A lo mejor una de las decisiones es no hay es una zona útil para la gente, accesible, y a lo mejor puedo tomar la decisión de ser un diferenciador, ¿ok? De ser un diferenciador para poder establecer una unidad habitacional más cara. De decir, ¿saben qué? Aunque no hay, tomo la decisión de hacer una zona más cara porque me queda cerca de la salida a Tulum, hablemos de Playa del Carmen, y está cerca de Liverpool, ¿no? Y si compran, me dan mi comisión, Laura, es broma, ¿no? Es decir, es una zona popular, es elegido, pero está cerca de la carretera Tulum, y porque ahí tuve una casa en Residencial Valley.
y aunque está cerca del ejido, Liverpool está antes y aunque hay selva, ahí es oportunidad de hacer un complejo que tenga gimnasio, que tenga alberca en cada privada, que tenga alberca semiolímpica al centro y a lo mejor las casas que están cerca valen los departamentos 400,000, pero ahí puedo vender unidades en 1,700,000, ¿no? Entonces, en este ejemplo, nos damos cuenta que de varias organizaciones e instancias se recopila información, pero no nada más es de recopilarla, la procesamos. Esos datos los convertimos en información y ahorita les voy a pedir una dinámica en cuanto se conecte Bárbara para que la hagamos todos, que avisó que se iba a reiniciar su computadora. Entonces, estos datos nos sirven para tomar decisiones. Compro o no compro, qué construyo todas de jalón, si voy a construir si escasas, o hago una preventa para con eso tomar liquidez y empezar a urbanizar, y a lo mejor las primeras unidades, en vez de darlas en 1,000,000, las doy en 700 porque necesito liquidez para que vean que ya va tomando cara, y la segunda etapa las doy a 800, y después ya cuando tenga 20 unidades construidas ya van a costar 1,000,000, y si no se venden en un año las van a aumentar la plusvalía y las vendo 1,100,000. En fin, hay una serie de datos que se consultan para tomar decisiones. Gracias, Laura, por el ejemplo. Joyce, ¿algún ejemplo que se te ocurra cercano a tu entorno? Ya sea en el lugar donde trabajes o que digas, yo una vez fui a tal y creo que ahí hacen esto. Pues en la empresa donde trabajo utilizan lo que es la información de los huéspedes. Todo lo ponen en una plataforma y les preguntan a ellos si tienen alguna alergia alimenticia o dietas especiales, por ejemplo, que son veganos, vegetarianos, en fin. Cuando nosotros los pasamos, pues ya las anotamos en la comanda, que sí, o sea, todas las dietas o dietas que ellos tienen, para que no se les, hay personas que si se les ofrece la carne y son vegetarianos o veganos, pues se ofenden. Entonces, tratar de evitar todo eso. Y pues más que nada es eso lo que ocupamos ahí. Así es, gracias. Yo, si se dan cuenta, bueno, eso se les pide en reservas, o se les pide en atención al cliente, o se les pide en el mostrador, en la recepción, depende de la complejidad de la empresa en la que se trabaje. Hay algunos hoteles en donde la complejidad es menor y algunos en donde es mayor, en donde hay sistemas establecidos en que avisan a la cocina, como bien nos dice Joyce, o avisan a las habitaciones. Pues es que es una persona que tiene alergia al jabón o a tal producto. Bueno, pues en su habitación, de acuerdo al grado de sofisticación de la empresa o de especialización, hay algunos en donde pues te aguantas con lo que hay, ¿no? Y algunos que por el tipo de facturación serán más atentos al tipo de necesidades del cliente, como saber si son veganos, si son celíacos, que es a estas personas que son alérgicas al gluten o que evitan el gluten, en fin, una serie de decisiones basadas en esa información que tiene que pasar y transmitirse en muchos sentidos, ¿no? De recepción a cocina, de cocina a limpieza y probablemente hasta servicio médico, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Te notifico que tengo un porcentaje de personas, ya sea que haya servicio médico interno o externo, ¿no? En fin, una serie de cosas que, insisto, de acuerdo al grado de sofisticación de la empresa, tienen la utilización de esos datos. Por ejemplo, yo hace muchos años me sorprendí gratamente, estaba, es un chiste local, ¿no? Que cuando hablo siempre digo, en uno de mis viajes, con voz de locutor, ¿no? Pero bueno, sí, en un viaje que hice a Miami, no recuerdo si avisé o no, en ocasiones debes avisar a tu banco, porque si de repente haces compras en Querétaro o Monterrey e intentan hacer una compra en Tamaulipas, en Cancún o en Miami, pues hay una alerta que dice, no es Humberto, es una persona que o extravió, le está clonando, aunque no estés físicamente cerca. Entonces, o no pasa la compra o te alerta. Alguien está usando, sí soy yo.
o a veces algunas tarjetas avisas. Voy a ir de viaje 15 días y es la calidad del servicio, no porque sean metiches, no porque a la señorita o al joven que te conteste le interese saber cuántos días, sino porque en el sistema pone el señor va a viajar el día 30 al día, desde el día 30 de mayo al 15 de junio va a viajar a Miami o a Nueva York y entonces damos de alta para que esos días se use la tarjeta. Incluso hay tal calidad que se intenta hacer pasada antes, avisa, porque a lo mejor yo compré un traslado para que cuando llegue ahí en avión alguien vaya por mí y entonces a lo mejor el 28 intentan hacer un cargo y mejor me van a avisar o no va a pasar, ¿no? Hasta el día 30, porque tú dijiste que el día va a ser del 30 al 15. Bueno, en alguna ocasión iba a comprar unos lentes, ya se va a apagar una luz, ya vi la batería, que me gustaron mucho, los intento pagar o no recuerdo si fue en otra tienda y no pasa. Entonces me salgo a hablar por teléfono, le digo, sí me gustan, creo que eran unas gafas muy bonitas que me gustaron, y digo, sí las quiero, déjeme hablar a mi banco. Me salgo, hablo a mi banco y aviso. Y recuerdo, no sé si fue esa ocasión o otra, ya estoy intentando recordar, que yo no sabía que había un servicio de que te llevaba, y yo quedé maravillado, eso fue hace años, en Visa, y bueno, Visa a lo mejor tampoco estaba tan consciente. Visa es una organización, es decir, Scotiabank o HSBC o tal, se afilia o con Visa o con Mastercard a nivel global. Porque no era el banco, no era Bancomer, no me acuerdo qué tarjeta era la que me ofrecía ese servicio. Era Visa Internacional la que me dijo, señor Humberto, necesita usted que alguien, si no puede hacer uso de su tarjeta, necesita usted, ya nos pusimos más por esa luz que se apagó. Vamos a aumentar la luz de acá. Ahí ya no estamos tan oscuros, ¿verdad? Entonces, ¿necesita usted que le enviemos dinero a donde está usted? Yo quedé maravillado. Esos servicios solo los que yo sabía que solo los tenía American Express. Entonces, pues hay un grado de información de decir, este señor tiene tanto en su banco, es un tipo de cliente, avisó, se está identificando, estoy cruzando datos que en efecto probablemente a lo mejor pasó por migración o estoy viendo que con esa misma tarjeta ya pagó en un restaurante ayer, en fin, tiene todos esos datos para poderme ofrecer que me puede llevar hasta 500 o $1,000 a donde estoy, cosas que también hace American Express, que cuando tú llamas y dices, perdí mi tarjeta, me asaltaron o la perdí, ¿en dónde estás? Estoy en Bangladesh. Ah, bueno, y prácticamente se ocupan de ti. Es mejor que si fuese la embajada americana. No todas las embajadas se preocupan por sus connacionales, a menos que haya una presión mediática. Y dice, ¿dónde estás? Sí, bueno, puedes ir, a ver, soy Johnny Smith, y a ver, y estoy viendo la base de datos. Bueno, está cerca, el hotel más cercano, de acuerdo a tus estándares y los estándares de American Express, que hay convenio, es el hotel tal. Está a 10 kilómetros. ¿Puedes llegar a él? ¿Puedes llegar a un taxi que te lleve ahí? Sí. Ok, o le hablo a Uber. Oye, Uber, ¿puedes ir a tal ubicación por tal señor? O le hablo al hotel. Oye, va a llegar fulanito de tal a tu hotel, es cliente de American Express, acaba de perder su tarjeta, no sé qué tanta información le des. Yo, American Express, me hago cargo de sus gastos, te voy a pedir que le des una habitación y que pagues el taxi con cargo a su habitación. Y yo, American Express, me hago responsable. Obviamente se comparten códigos, en tanto le llega en 24 horas su tarjeta personalmente al hotel, ¿no? Entonces, esto nos habla de una sofisticación del uso de las TICs de empresas financieras como Visa o Mastercard. Entonces, esto es un claro ejemplo más sofisticado, y porque hablábamos del grado de sofisticación o de complejidad, y no hablo de sofisticación de algo cool, sino del grado de complejidad
de atención y calidad en el servicio como algunas empresas internacionales o nacionales que adoptan estándares internacionales tienen. Por ejemplo, en el caso de Telcel, que ustedes van a Telcel y casi siempre se desviven por atenderlos. ¿Le quedó claro algo más en lo que puede ayudar? Y al final te dicen, o en los bancos, oiga, le va a llegar una encuesta y le encargo que los evalúe bien, porque si los evalúas mal, o pierden su trabajo con una mala evaluación, o los llaman la atención, o con 2 o 3 evaluaciones pierden su trabajo, o tienen algún grado de castigo, ¿no? Entonces, estos mecanismos, todo esto de lo que les he estado hablando, son tecnologías de la información y de la comunicación. Para que todo eso sea posible, es porque hay una recopilación de datos, se sistematiza, hay sistemas, hay protocolos y se comunica no solo con el usuario, sino al interior de esa organización o con otras organizaciones. En el caso de Visa, con Bancomer, en el caso de Visa, con establecimientos comerciales, en fin, ¿no? Incluso con las autoridades para reportar una tarjeta que ya no sea aceptada, y si es aceptada, o si es presentada en un comercio, se notifica a las autoridades, ¿no? Aquí están pasando una tarjeta que tengo reportada. Y entonces, seguridad, a ver, esta tarjeta fue robada con violencia o está involucrada en un asunto grave, ¿no? Depende del grado. En algunos casos te la rechazarán, ¿no? Está reportada como robada, se rompe, ya no se regresa, o se aclara, ¿no? Sí, en fin, o en otros casos, según la gravedad y la responsabilidad de las autoridades locales o de los mecanismos de esas empresas, se puede llegar a una serie de cosas. A ver, Bárbara, que estás acá a mi lado, insisto, probablemente la organización en sus pantallas sea diferente. ¿Algún ejemplo que se te ocurra como usuario o como parte de una organización o de una empresa del uso de las TICs? No. ¿No? Bueno, en lo que piensas, vamos con Yamir. Bueno, pues como tal, en mi lugar de trabajo no utilizamos nada como externo, sino es interno para base de datos, por ejemplo, en este caso, de los estudiantes. Se toma todo, como decía yo, si alergias de los niños, número de los papás, número de las mamás, número de, de, de seguro, sus referencias, los contactos, o sea, las personas que pueden ir que están autorizadas a buscar a los niños, porque no se los podemos dar como que a cualquiera, pues toda esa información se concentra en una plataforma y pues todos los entes tenemos acceso a ella en cualquier momento para poder como que hacer uso de la información y no como que realizar cosas que no se deban, pero es como tal, externas no tenemos. Ajá, por ejemplo, externas a mí se me ocurre las aseguradoras, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor el seguro de vida está asociado a Galenia, ¿no? Si estás en Cancún, y entonces, bueno, oye, Galenia, esperemos que no, se me acaba de caer un niño y se lastimó el brazo, o tiene una alergia, va para allá, o mándame una ambulancia, ¿no? A lo mejor si el grado, a eso me refiero de sofisticación, de al momento que le están hablando al papá, bueno, sí, llego en media hora porque trabajo en Puerto Morelos, bueno, sí, ya le estamos avisando a su seguro, ya le avisamos a su seguro, ya viene para acá o ya fue trasladado, si es el caso de una emergencia, que no puedes esperar al papá, ¿no? Entonces sí hay compartir esa información, o podría compartirse esa información con una instancia externa, ¿no? Para el pago del seguro médico de las oficinas administrativas, que la aseguradora diga, a ver, yo pago Galenia, para que Galenia diga, sí, yo acepto al niño tal o a la niña tal, porque está asegurada y la escuela
Héroes de Cancún o Británico Cancún, como sea, me está notificando que sí está asegurada, que el papá es tal, la aseguradora, a su vez el hospital checa con, sí, sí, es ella, sí, su número de cédula es tal, a ver, el número de cédula es tal, y a su vez se lo pasarán al médico, en fin. Si vemos, bueno, en muchos casos cotidianos, a lo mejor no éramos conscientes, pero usamos estas TICs que a lo mejor antes no usábamos. A lo mejor antes íbamos al IMSS y llegábamos hace décadas, y llegábamos con nuestro tarjetón, y ahí en nuestro tarjetón escrito en máquina mecánica, que probablemente algunos de ustedes no hayan conocido ni usado, pero en una máquina de escribir ponían ahí el nombre, Roberto Luján, 10 años, tiene IMSS, ¿no? Y cualquiera podría sacar un duplicado porque era de cartón, ¿no? Entonces, y un sello, pero bueno, ese era el grado de no sofisticación o de no especialización del uso de la información. Y bueno, y pongo ese ejemplo para establecer una diferenciación. Seguramente si había un sistema de pantalla verde, de pantalla negra con letras verdes o grises, ¿no? Muy cuaternario de la era de las cavernas, hablando computacionalmente, en donde a lo mejor decían, pero si, a lo mejor ni siquiera lo cotejaban, simplemente, sí, pásenlo, y a lo mejor eso se hacía semanas o días después de decir, estuvo el niño tal y se le atendió, se le enyesó el vaso por tal. Hoy la sofisticación, es decir, la complejidad y la velocidad de la transmisión de la información es de otra naturaleza y de otra rapidez. Gracias por el ejemplo. Ricardo, no te hemos visto y creo que no te has presentado el día de hoy o no nos has saludado el día de hoy. Sí, una disculpa, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algún ejemplo que se te ocurra? Gracias. Podría ser, bueno, es que, por ejemplo, en mi área específica, o sea, lo que me estoy dedicando actualmente, creo que ya lo había comentado, ¿no? El uso de ver a través de redes sociales algunas oportunidades de compra o venta, de repente qué zonas tienen más plusvalía o más demanda, de repente tal vez buscar alguna información acerca de créditos para tal vez ofrecer alguna asesoría o algún tipo de recomendación a los clientes. Es lo que se me ocurre. Sí, por ejemplo, no sé, bueno, me ha dicho que es una empresa, creo que familiar, ¿no? De bienes raíces, Ricardo. Sí, es correcto. Así que pongo un ejemplo general de lo que se me ocurre. Voy a una agencia de bienes raíces y me preguntan, nombre completo. A mí no me gusta dar mi nombre completo porque sé que con mi nombre completo y mi fecha de nacimiento pueden sacar mi CURP o pueden sacar mi RFC, y con ello estar en riesgo de clonar mi identidad. Y no es estar espantado, sino simplemente ser responsable del uso de los datos de todos los personales. Pero las empresas inmobiliarias serias, o las empresas inmobiliarias te preguntan tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, para con eso verificar, entrar a Infonavit o entrar a Fobiste o entrar a algún sistema que te permita saber que esa persona tiene un crédito de Infonavit de 2 millones o de 400,000 pesos, y tú digas, bueno, este es un buen cliente, entonces le voy a dar seguimiento porque sé que, aunque no está el dinero en su bolsa, tiene esa prestación y puede comprarme una casa hasta de 2 millones. O para decidir, no, pues ese que es un cliente chico, no es mi campo y a lo mejor se lo paso a alguien, ¿no? O a lo mejor le recomiendo, oiga, le recomiendo tal, en donde hay departamentos del monto que dice, ¿no? O a lo mejor dice, cuento con eso, pero también tengo ahorrados 500,000 y estoy buscando una casa de 1,500,000, porque con los 400 que tengo de crédito, con los 500 que tengo ahorrados, más un préstamo hipotecario de 500, pretendo comprar una casa de 1,500,000. Bueno, es un ejemplo
de cómo se utilizan. Checas con Infonavit, a lo mejor checas con el banco, si tienes las conexiones o están en un sistema, o incluso probablemente a lo mejor trabajas con una agencia o con un banco y le digas a Banamex, oye, tengo un cliente y tengo una casa, y obviamente te conviene tramitarlo porque es una venta. Tengo una casa, pero al cliente le faltan 400. Ve si es posible que le des un crédito y obviamente la garantía es la misma casa, ¿no? En fin, hay muchas formas, muchos mecanismos como nos damos cuenta que consultamos información o esa información es compartida de diversas formas. Ahora, vamos a salir al recreo en 20 minutos, pero antes de salir al recreo y de comprarnos nuestro frutzi, ustedes ya conocieron el frutzi, ¿verdad? Sí. Todavía existe. Bueno, era como refresco, era agua pintada, en un botecito de plástico. Recuerdos ochenteros o noventeros. Bueno, no hagan cuentas. Entonces, vamos a investigar en Google, va a ser un ejercicio de hacer ahora, qué es datos, qué es información y qué es conocimiento. Uno por uno o los tres. Y van a encontrar diversa información en donde les va a explicar qué es eso. Vamos a hacer un receso son las 10:10. ¿Cuánto quieren? 5 o 10 minutos para hacer esa investigación. No se trata de copiar y pegar, o a lo mejor si es muy corta, pero sí de saber con precisión cuál es la diferencia y cómo se correlaciona dato, información, conocimiento. Van a encontrar imágenes, van a encontrar definiciones, probablemente encuentren un video de 3 minutos o 5. ¿Cuánto damos de tiempo? 5 o 10 minutos para hacer la tarea. 10. 10. Bueno, entonces nos vemos, dejo la sesión prendida, nos vemos a las 10:20, hacemos participación de todos y cada uno de ustedes que nos digan qué encontraron, llegamos a conclusiones y nos vamos al recreo a las 10:30. ¿Va? Entonces desactivo mi cámara, mi micro y nos vemos en 10 minutos. Desactivo el micro, pero lo sigo escuchando. O es decir, si alguien tiene una duda. Díganos. Pues todo está relacionado. Los datos son pues lo que tenemos ya sea en cantidad, medida, descripción o palabra, agrupados o clasificados en una determinada manera para generar información. Y la información pues es el conjunto de datos ya procesados para su comprensión, lo que va a crear nuevos conocimientos sobre un asunto. Y el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es prácticamente la información ya procesada. Y aquí en esta imagen pues tenemos los datos que se van procesando, de ahí se convierte en información, ya sea que tengamos una decisión o resultado, y en base a eso tenemos un aprendizaje que es el conocimiento. Ok, pues creo que es una excelente explicación. Gracias, Joyce. Un punto más, estrellita, ¿no? Como en el kinder. ¿Alguna pregunta? Opinión, Yamir. Bueno, van a ser más o menos en sentido, no más o menos, obviamente va a ser coincidente. ¿Algo más que deseen agregar o nos quedamos con lo que nos comparte Joyce? Por mi parte, estoy de acuerdo. Ok, Estefania. Me explica muy bien. Sí, igual. Más 2 puntos más entonces, Joyce. los conceptos. Ok,
Bueno, si deseas compartirlo con tus compañeros, ya sea que le tomen una captura de pantalla, vámonos a el receso a la hora del recreo y regresamos a las 11, hablando precisamente de esta utilización de los datos para tomar decisiones. Hace unos momentos Laura nos está poniendo el ejemplo de cómo alguna de esa información y de algunos de esos datos nos sirven para la operación del negocio y otro para la inteligencia de negocios. Estamos hablando de un hipotético ejemplo de una empresa dedicada a producir vasos, vajillas o toallas y sábanas, y basado en la recopilación de datos, en el procesamiento de esa información, saber si vale la pena instalar una planta, una fábrica o un centro de distribución. Y bueno, y saber en dónde está el grueso del mercado. ¿Está en Cancún? ¿Está en la Riviera Maya? ¿En dónde me conviene? ¿Dónde gastaría menos combustible si la pongo en Puerto Morelos? O probablemente el mercado se divida en un 50% en Cancún y la Riviera Maya y a lo mejor en otros 50 en Mérida. Bueno, entonces, ¿dónde me conviene ponerla desde el punto de vista logístico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde la pondrían? Porque a lo mejor es una mala decisión ponerla en Cancún o ponerla en Playa del Carmen. ¿Cuánto incrementaría en un año los costos de distribución? Gasolina, horas de operación, mantenimiento de vehículos que tengan que ir con frecuencia a Cancún, que tengan que ir con frecuencia a Mérida. ¿Cuál sería una decisión estratégica o basado en el ejemplo que nos pone Laura de inteligencia de negocios? A eso se refiere cuando tomamos decisiones estratégicas para instalar unas instalaciones. ¿Dónde lo harían ustedes? Si el mercado, la mitad está en 50 en Mérida y si la otra mitad está en, estoy viendo las notificaciones de la universidad, para asuntos administrativos. ¿Dónde la pondrían ustedes? ¿O qué otros factores creen que haya que tomar en cuenta? ¿Alguien o les sigo? Por ejemplo, adelante. ¿Me escuchas así? ¿Qué te escuchamos ahora sí? Ok. Y pues yo la pondría, o sea, yo haría como un estudio de realmente los gastos a largo plazo, porque a lo mejor me sale más barato momentos hacerlo en Cancún, pero cuando me pongo a ver gastos me doy cuenta de que se me va a incrementar un montón. Entonces creo que es válido rediseñar todo el modelo y pues o sea, mover el negocio a donde sea más viable. Así es. En el ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores, ¿quién era la gerente de personal? Que habíamos puesto un ejemplo. Pero bueno, a quien sea, manifiéstese. Tiene que ver, por ejemplo, con personal, que diga, a ver, entonces, ¿dónde quieres personal que contrate la gente? Imagínate que está en Cancún y que contrata gente de playa. Muy válido. ¿Qué implica? Bueno, desde luego hablando de seriedad y profesionalismo, bueno, pues a lo mejor implica que tu personal va a estar a las 7. ¿Cuál es tu volumen de personal? Ustedes han visto que muchos hoteles tienen su propio transporte. ¿Por qué? Como una prestación. Pero desde luego que pienso en la bondad de las empresas, pero también pienso sobre todo en la logística. A mí me importa que el personal esté a las 7 o a las 8 de la mañana. Entonces el transporte sale de Cancún. ¿Por qué? Porque imagínense lo complejo en la operación y el impacto de gastos de que no me llegue el 10% del personal y que le tenga que decir a alguien que va saliendo de su turno, oye, quédate otra jornada porque no me han llegado 10 personas y me dificulta la operación y no puedo mantener el rumbo. Y eso que implica son horas extras que se pagan dobles y es una jornada pegada. Entonces, hay que tomar una serie de decisiones, por ejemplo, en temas de personal. ¿De dónde los contrato? De Cancún, la planta va a estar en Cancún, entonces solo voy a contratar personas de Cancún porque no quiero tener complicaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿cómo llegaría la mercancía? ¿Va a llegar por avión? Bueno, entonces
quizá me conviene ponerla en Cancún, cerca del aeropuerto. O llega por tráiler. ¿Por dónde llega? Pues a lo mejor llega por Chiapas y a lo mejor me brinco autopistas y a lo mejor llega más lento, llega por trailers y a lo mejor llega a Chetumal o puede llegar directamente a Playa del Carmen. Hay una autopista, ¿no? Puedes llegar a Mérida desde Cancún o puedes llegar a Mérida y viceversa a Playa del Carmen. ¿Cuál es la ubicación estratégica? O a lo mejor en medio, a lo mejor dices en Valladolid, a quienes conozcan y espero que digan, bueno, pues a lo mejor Valladolid está a la mitad de Mérida y está a la mitad de Cancún y entonces ahí es. Pero si entonces voy a recibir por avión en el aeropuerto de Cancún y llevo a Valladolid y después de Valladolid tengo que mandar otra vez a Cancún, bueno, o a Playa del Carmen, o a Tulum, o a Bacalar, o a Chetumal, bueno, tengo que tomar decisiones estratégicas. Es decir, no, pues sí, lo ideal sería a lo mejor en Valladolid, o en Mérida, o a lo mejor si llega por tierra, pues sabes que me voy a ahorrar fletes, porque no tiene caso, si el 50% de las compras van a regresar a Mérida, que los traiga a Cancún por tierra. A lo mejor la decisión es dividir y instalar, si el mercado lo amerita, una instalación en Mérida y otra en Cancún. Y entonces lo de Mérida se queda ahí y a lo mejor tomo la decisión de enviar por avión. Ahora, también habría que ver cuánto te cuesta por avión, cuánto te cuesta en tráiler. En fin, hay una serie de decisiones que muchas empresas, que aparentemente ahorita que lo estamos viendo, son complejas. ¿Cuántos trailers vemos en el camino a veces? De Bimbo, de Coca-Cola, de cervecerías y muchos trailers que no sabemos qué viene adentro, pero que seguramente, bueno, viene mucha mercadería que se necesita y son decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, tengo un amigo que es médico, pero que se ha dedicado a los negocios, amigo y vecino en esta ciudad en la que estoy ahora, aunque también estoy en Cancún, pero ahorita no estoy. Y de repente conversamos y la última vez que lo vi hace unos días, precisamente platicándome de las vicisitudes de la operación y de los usos y costumbres de los choferes, que desde mi punto de vista, en el caso, no es una mano de obra, al menos la de él, muy especializada, tiene 15 trailers, y me platicaba, ¿no? De que le había sido complicado los últimos días, no les voy a contar la historia completa. Podríamos encontrar muchos ejemplos, sino una historia muy breve. Me decía, un operador llega a entregar y tiene que entregar a las 8 de la mañana. El operador llega a las 5 de la mañana. Yo tengo que estar, ¿ya llegaste? Sí. Bueno, estaciónate afuera, ahí en el centro de distribución hay un espacio donde te puedas estacionar y quédate muy pendiente para que antes de las 8, media hora antes, te acerques y seas de los primeros en descargar. Avises a vigilancia, ya está aquí está mi manifiesto, así le dicen a la orden de entrega donde están, para que te tomen en cuenta y no te brinque. Bueno, a la hora, impaciente, dices que no me han atendido, que no sé qué, él habla a la empresa, está en espera, está en cola de desembarque, pero el operario desesperado, ¿no? Finalmente, bueno, desembarca, ¿no? O entrega. Alterado, molesto, pero sin tener la convicción que hay procesos, ¿no? Que no lo van a brincar, que estaba en un turno. El mismo operador, él aprovecha y para que la unidad no se venga vacía, esta empresa consigue un viaje de regreso. Es decir, entrega y a su vez recoge producto de la misma empresa para llevar a otro lado, para llevar a la unidad de destino. Debe tener alguna naturaleza lógica. Lleva un producto y recoge otro. Y dice, ¿sabes qué? Ya estás ahí, espérate, porque te toca embarcar a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque los procesos son así y ellos se organizan en planta de producción y también de almacenamiento para decir, a ver, yo voy a embarcar 10 trailers y tienen que estar disponibles desde las 6, ¿no? A las 6 yo ya tengo aquí la producción,
todo es logística y son procesos. Y todo es información y todo es comunicación. Imagínense que no se comuniquen y que digan, ¿era para hoy los 10 trailers? ¿O no era para la otra? No, tiene que haber una comunicación muy ágil. Es decir, todavía no completo la producción, pero ¿qué? ¿La completas a las 5? Sí. En lo que a lo mejor a las 6 no está toda, pero a lo mejor imaginemos que cada media hora carga un tráiler. Entonces dices, bueno, te da tiempo 3 horas en lo que otra para sacar la producción y empacar y embalar. Sí, bueno, pues entonces, a ver, ustedes tienen que ir embalando y ir cargando, ¿no? Estoy poniendo este ejemplo y son ejemplos que son reales. Bueno, este operador, cansado, fastidiado, se va a dormir. Le hablan a las 5 por parte de vigilancia, no les abre, no sé si estaba dormido en la cabina o se fue a otro lado. Oiga, le hablan a las 6, estaba para reportarse a las 6, no se ha reportado, el vigilante ya le fue a tocar y no abre. Bueno, 8 llamadas perdidas. Mi amigo, el dueño de la empresa, contesta, mensajes, ya te están esperando, tu manifiesto decía que tienes que recoger a las 6, son las 7. La decisión que toma la empresa dice, bueno, no contesta, tengo otro tráiler ahí y le dice a otro operador, fulano de tal, mira, y lo pone en el grupo, en un grupo de WhatsApp. Esta carga era de tal, pero tiene 2 horas que no contesta. Si estás viendo el mensaje, contesta. Y si no tú, operador 2, fórmate para que recojas el pedido porque ya tenemos compromiso con la empresa. A la empresa no le puedes decir, se durmió mañana, porque entonces te va a decir qué mal, te va a multar, te va a penalizar probablemente con una parte de tus pagos porque estás alterando su producción, porque probablemente va a tener o parada la mercancía un día más o tener que contratar a otra de emergencia porque le va a afectar en su operación. A lo mejor no va a tener espacio de almacenamiento porque se le junta con la producción de mañana, en fin. Bueno, entonces le dice operador 2, ve allá, fulano, la unidad tal y fulano de tal está para cargar, pero no contesta. Ve con la salvedad de que si de aquí a que llegas contesta, bueno, pues hay que cumplirle al cliente, ¿ok? Operador 2. Bueno, para no hacerse las largas, el operador 1 contesta hasta las 9 y muy molesto, dice, es que solo me marcaron 8 veces. ¿Solo? Bueno, aunque hablamos de temas de cultura laboral, de responsabilidad profesional, finalmente todo esto es información, información que comparte la empresa al interior, la empresa de transporte, la empresa de trailers, con su personal, con los operadores, con los mecánicos de, oye, se amoló, bueno, pues entonces pasa a Tamazunchale o pasa a Querétaro y ahí que te manden la pieza, en fin, como con sus clientes externos de vas a ir a la Coca-Cola, vas a ir a Tehuacán, vas a ir a la Moctezuma, bueno, a la Modelo, a recoger, a entregar, y, en fin, una serie de procesos, pagos, permisos, licencias, en fin, una serie facturas, ¿no? De ya va el tráiler para allá o te facturo los 10 trailers que te mandé esta semana, ¿cuándo sale el pago? Bueno, salen 15 días, ya me depositaste, ¿a qué cuenta? En fin, una serie de información que basados en este ejemplo que pusimos de una empresa logística y salió el ejemplo de la empresa transportadora, tendríamos que decidir. Otra pregunta para pasar a otro tema sería, si decido instalar en Valladolid las carreteras y los servicios que ofrece la red carretera son suficientes y van a aguantar el grado de tránsito de los trailers, bueno, si son carreteras de 2 carriles, en donde es difícil orillarse, en donde las condiciones de las carreteras va a hacer que gaste más diésel y por lo cual el flete me salga más caro, bueno, son decisiones que impactan y pueden representar no miles, pueden representar millones. Una decisión estratégica basada en la información que vamos a recopilar y que todo esto se hace a través de las TICs. Se hace a través de estudios de mercado, se hace a través de análisis de escritorio, se hace basado en investigación. Por ejemplo, hay lo más sencillo, hay una aplicación de Pemex que no sé si exista,
que si ustedes están en Cancún y quieren ir a Monterrey, bueno, dicen, a ver, yo voy a ir en una camioneta de 8 cilindros a Monterrey, salgo desde Cancún, ¿cuánto de combustible estimado voy a usar? Ah, bueno, si vas en una camioneta de 8 cilindros o si vas en un tráiler de tantas ruedas, gastarías tanto combustible y gastarías tanto en casetas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo esos datos nos sirven para tomar decisiones. ¿Quién ha viajado del centro del país a Cancún o viceversa vía terrestre? ¿Nadie? Bárbara, ¿sí? A ver, ¿y cómo te fue? Platícanos, cuéntanos tu historia. No, Para estar en excelente. realidad. De hecho, el viaje fue Cancún DF, pero aproximadamente como 14, 20 horas. O sea, me fui puebleando. Si la decisión y fue un viaje personal, pues estuvo bien. Si la decisión, como casos que conozco, dices, bueno, llevo camioneta, pero llevo a otras 3 personas, bueno, a lo mejor sí se justifica, porque la última vez que hice un viaje de esa naturaleza, bueno, lo hice en una camioneta de 8 cilindros, paré en Tabasco, obviamente son gastos de combustible, hotel en Tabasco, cena en Tabasco, desayuno en Villahermosa, en Tabasco, casetas, son implicaciones. Si la decisión personal es ir pueblando, bueno. Si la decisión es decir, llevo cosas en el coche, pues está bien. Si la decisión es el auto, por ejemplo, ahora lo que yo haría, pues no sé. Yo creo que si necesitara mover un vehículo, a lo mejor yo lo que haría sería contratar un tráiler. Hay tráilers que llevan vehículos, no solo nuevos, sino usados, y decir, a ver, en la Ciudad de México, llevo yo el auto, lo suben y me lo entregan en 2 días en Cancún. Y yo agarro y tomo un avión de 1,000 pesos, bueno, depende si lo compras con anticipación o no, te puede salir mucho más caro o no. Bueno, estoy poniendo un ejemplo personal, pero que también puede ser aplicado a negocios, ¿no? ¿Qué me conviene más? Menos desgaste de motor, menos peligro de la inseguridad, menos peligro de una ponchadura o de meterle 1,000 kilómetros o más a un vehículo. Como han hecho algunos amigos, bueno, pues es que necesito llevar cosas y pues voy en avión o me voy en camioneta y porque me regreso lleno de cosas. Bueno, pues sí me conviene porque son cosas que ocupo, que allá no tengo ningún uso, que aquí sí y que allá las vendería al 10 o 20% de su valor y aquí las compraría 5 veces más caras. Entonces, hay una serie, bueno, es un ejemplo personal, pero que tiene que ver también con las decisiones logísticas de los negocios que están en Cancún y la Riviera Maya. ¿Algún otro ejemplo o quién más nos comparte brevemente? Laura ya nos compartió Joyce, nos faltan los demás. ¿O alguna pregunta? ¿Queda absolutamente claro el concepto? Bueno, los dejé descansar la semana pasada, pero esta vez vamos a poner como ejercicio hacer una infografía o post haciendo uso de una tuilería, puede ser Genially, no sé si lo estoy pronunciando bien, yo no lo conozco, pero no lo he ocupado mucho. Yo uso Canva, canva.com, pueden utilizar cualquier servicio para hacer una infografía de esta información que ustedes han investigado. Así como Laura nos la presentó en un PDF y yo hice en un Word, bueno, vamos a elaborar, esta es una tarea evaluable, vamos a elaborar basado en ese ejercicio una infografía, un PDF y lo vamos a subir a una plataforma. ¿Qué plataforma puede ser? Puede ser un blog de Google. Si tenemos cuenta de Gmail, tenemos acceso a Blogger, o ese es un ejemplo, o hay muchas plataformas en las que podemos subir un blog. Si es un blog, por ejemplo, en el caso de Joyce, puede subirlo en texto, y puede acompañarlo de una imagen. También los blogs pueden ser videoblogs, puede subir un video explicando lo que está contenido en eso. Algunos sí prefieren, pero ahora vamos a determinar quién hace qué, que me lo pongan en el chat, que diga yo prefiero blog,
pero también somos 2, 4, 6, somos 7 participantes. La mitad tiene que hacerlo en video y la mitad tiene que hacerlo en blog. Entonces, ¿cómo se hace en video? Fácil, si no les gusta salir a cuadro, ponen sus diapositivas y las van narrando, o ponen una sola diapositiva, como las que nos han presentado. Hoy les voy a explicar cómo la importancia de los datos al ser procesados se convierten en información y esa información se convierte en conocimiento o en inteligencia de negocios o en operación logística del negocio, si están en la base, estoy poniendo un ejemplo, como lo que nos acaba de presentar Laura, y lo suben a YouTube. Es muy sencillo, pero se los explico, así como les expliqué lo de blog. Si tienen cuenta de Gmail, tienen acceso a Drive, a Blog y a YouTube. Y si no, abren una de Gmail, que les va a ser muy útil porque de entrada van a tener una cuenta de correo alterna y almacenamiento por 15 gigas, entre otras cosas. Entonces, con esa misma cuenta de Gmail, pero también no es la única, si alguien lo puede hacer de otra forma, bienvenido. Por ejemplo, el video lo puede hacer en Vimeo, o lo puede hacer en Instagram. Bueno, TikTok acepta también videos hasta de 10 minutos. También puede presentar diapositivas, los usa con pantalla verde, pero uno tiene que ser escrito y otro tiene que ser video. Que sean 4 escritos y 3 en video. Y que vaya poniéndome en el chat. Los primeros que escojan se van diciendo. Por ejemplo, Humberto Vergara, que diga, yo escojo blog o yo escojo video. Y ya los que vayan quedando, pues tendrán que adecuarse a hacer blog o video. 4 escritos y 3 en video. Insisto, si no les gusta hacer el adecuado, puede ser su sola voz con una diapositiva. Les explico el proceso de creación. Ya tengo mi cuenta de Gmail. Me voy a el apartado, está de este lado, es mi derecha y es su izquierda. Bueno, está de este lado. Si ustedes lo ven, está de este lado y ahí viene Gmail, Drive, YouTube. Crean un canal de YouTube en el caso de que sea YouTube. Si quieren que sea una sola diapositiva, o pueden ser 2 o 3, las hacen en Canva o las hacen en PDF y le van dando clic y van pasando la información y lo van narrando. Es la forma más sencilla de hacer un video, tal como se los he dicho. Hoy les voy a explicar tal. Mínimo que sea de 1 minuto. Mínimo que sea de 1 minuto. Aquí ya me están poniendo quién hace video. Les va a servir porque en algún momento, por marca personal, porque decidan tener un pequeño emprendimiento o lo tengan, son herramientas que son muy importantes. ¿Por qué es importante Google? Porque es el buscador más famoso. Y si nosotros tenemos nuestro blog, que es parte de Google, y nuestro canal de video, que es parte de Google, estamos casi garantizados que vamos a aparecer en las primeras búsquedas. Si nosotros elegimos TikTok, probablemente no vamos a aparecer en la primera página. Si buscamos constructoras, a lo mejor vamos a aparecer a la 2, por citar un ejemplo, o bisutería, o clases de buceo. Si elegimos Google, vamos a tener un mejor posicionamiento. ¿Alguna pregunta? Entonces, este es un ejercicio de cómo empresarialmente o personalmente podemos utilizar las TICs, en este caso las redes sociales. Las TIC no es lo mismo que las redes sociales. Son una de las formas en las que podemos compartir información y podemos comunicar. La próxima sesión veremos otras, más formales y más institucionales, más organizacionales. ¿Preguntas? A ver, vamos a ver el chat. Tenemos que Joana, Laura, escrito. Bárbara, escrito. Yamir, escrito. Ricardo, escrito. Y a los otros les toca video. O sea, ya se anularon. Joyce te va a tocar video, porque ya los otros 4 ya escogieron. Como se los había dicho, las reglas eran esas. Los primeros, y si no, bueno, 4 escritos, 3 en video. Podemos utilizar Canva, podemos utilizar incluso un PowerPoint que se convierta, o un Word que convirtamos, que se pueda convertir en PDF. Es muy fácil hacerlo, al guardar como le dan. Son cosas que probablemente se supone que sabríamos, y si no, vamos a aprender. Para hacer un video ya les di una de 20
formas de hacer un video. Hay muchas más, pero esa es la más sencilla. Preguntas de la clase, que sea la clase para cuando les gusta. Para el lunes, para el martes, es algo muy sencillo. De hecho, si tienen tiempo acabando la clase, lo pueden hacer. ¿Sí? Ok. Bueno, adelante. Con la parte de escrito, o sea, dijo que puede ser en un blog, pero por ejemplo, yo que hice como la infografía, ¿dónde lo puedo subir? Lo puedes subir ahí en blog, lo podrías subir en tu caso hasta en Pinterest, pero en Pinterest, que es muy visual, si el tamaño de tu infografía da el tamaño, entonces tendrías que elegir, si haces infografía, que sería lo ideal, probablemente tendrías que checar si cabe en Pinterest. Si lo haces en blog es más fácil porque en blog puedes hacer la extensión y el tamaño que quieras de texto y puedes poner el texto y puedes adjuntar la imagen. Y si combinas texto e imagen, digo, esta es una tarea, solo la voy a ver yo, la vamos a ver nosotros, la vamos a compartir, pero para efectos de que quieras hacer visible un producto o servicio o que quieras trabajar en la marca, ¿por qué las empresas tienen blogs? Porque es una forma de dar información, de generar fidelidad y de que la gente se enganche con su producto, se enamore con su producto. Entonces, por eso muchos, si se dan cuenta, entras a la empresa, tiene canal de YouTube y tiene blog, en donde hay preguntas y respuestas. Imaginemos una empresa como Home Depot, blog o videos, consejos para instalar tú mismo tus luces de LED, consejos para cambiar tú mismo tu llave mezcladora de tu fregadero. Entonces encuentras ahí información, o como Expedia, consejos para tu viaje en Cancún. Entonces a lo mejor yo no he decidido comprar con Expedia, pero llego al blog de Expedia en donde me está diciendo, te sugerimos que con anticipación contrates tu transportación, porque en el aeropuerto puedes tener problemas para no encontrar en el momento, y te puede salir más barato si la contratas antes. Y abajo, anuncio. ¿Quieres contratar tu transportación ahora? Da clic aquí y yo te lo vendo. Entonces te estoy dando información, hay una conexión de, pues buena onda, pues sí, de una vez lo compro contigo. Tours de buceo con el tiburón ballena, pues está padre, porque vi otra entrada de qué hacer en Cancún. Sí, quiero ir, y un video maravilloso. No todo el blog es en escrito, sino hay videoblog, y al blog le podemos meter video. Entonces yo leo, ¿qué cosas puedes hacer en Cancún? Puedes ir a Holbox para nadar con el tiburón ballena, la bioluminiscencia está 2 horas, puedes ir a Isla Mujeres, no está más lejos, a ver, voy a ver Isla Mujeres, quiero ir a Isla Mujeres. Los tours salen, ¿en qué hotel? Puedes salir desde tal. ¿Quieres contratar ahora tu tour? Sí, bueno, por eso hacen blogs y para tener posicionamiento, porque no solo tienes tu página, sino si tienes 100 entradas de blog, entonces es tal volumen de información que al googlear yo Cancún, si la competencia, si yo tengo 500 entradas de blog, si tengo 500 videos y otras agencias no tienen, pues es más fácil que me encuentren a mí. Desde luego que también hay muchos particulares que sin ningún interés más que ser creadores de contenido, que se suscriban a mi canal para que llegue a cierto nivel de monetización y después YouTube o los anunciantes paguen por salir su anuncio en mi video o en mi blog, entonces, bueno, pues hay un volumen importante de por qué puede un prospecto caer pues sí, en la red, en la información, el engagement a través del blog con una empresa y diga, pues ya me está dando la empresa, aquí viene todo claro, pues sí, aquí veo que es confiable, me da toda la información, me enamora porque ya vi las imágenes y ya me vi, pues ya, claro, contratar aquí, ¿no? Y a su vez los mecanismos que hay en el marketing digital de cuesta $100, pero si contratas en los siguientes 30 minutos, te cuesta $70 y hasta sale un contador, ¿no? 29 minutos, 28 y van para empujar a la compra. Todo esto
Insisto, es un ejercicio, pero es algo que podemos implementar a nuestra empresa, que se implementan en otras empresas y que podemos implementar en nuestro emprendimiento. ¿Alguien quería hacer un comentario o pregunta? ¿No? Pues ya vámonos. No, todavía nos falta 1 hora y cuarto. Y yo estoy de pie, porque a veces estoy más cómodo. La sesión de ayer estaba sentado en mi escritorio. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Ya diferenciamos, no les compartí la presentación, pero voy a elaborar un video en donde establezca claramente qué es una TI, qué son las tecnologías de información, qué son las tecnologías de información y comunicación, cuál es su diferencia y cuál es la aplicación que hay en los negocios. Lo he hablado en parte de la sesión anterior y también lo hemos compartido en la sesión de hoy, pero les voy a compartir un recurso adicional que es el recurso del video y yo creo que también vamos a hacer una entrada de blog para que ustedes lo puedan consultar y si estamos hablando de TICs, pues vamos a usar las TICs. Y ahora vamos a hablar de la importancia de la comunicación. Ya hablamos brevemente, pero creo que de forma suficiente, cómo los datos se convierten en información, en conocimiento y a su vez en decisiones. Si no, de nada nos sirven los datos fríos si no los procesamos. Entonces, voy por agua. Ahorita voy por mi té. Entonces, ahora vamos a hablar de la importancia de la comunicación. Los estoy escuchando, camino unos metros por mi té, mientras ¿quién me quiere compartir la idea o concepto que tiene de la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Los escucho mientras voy por mi té. ¿Nadie? No se peleen por hablar. Sí. Bueno, para mí, en términos generales, lo que he aprendido, la comunicación es un proceso de interacción en la cual se lleva a cabo a través de un emisor y un receptor que transmite un mensaje a través de un canal, la redundancia, para que este mensaje sea entendido o captado por el objetivo, o en este caso es el receptor. Y Así es. también incluye un código, ¿Qué más? que el código puede ser el lenguaje, el idioma. Ya nos ahorramos 1 Y hora. pues hay varios tipos de comunicación. A ver, Ya ya nos podemos ir. hay Tengo distintos que explicar. tipos de ¿Qué comunicación. tipos de comunicación hay? Está, por ejemplo, la comunicación asertiva. Ujú, Está la asertiva, ujú. que es la que se centra en dar un mensaje claro y sigue ciertos pasos para que esa comunicación se pueda dar de forma buena, o sea, que no tenga malos entendidos y sea una comunicación eficiente. Ok, muy bien. Pues sí, ya podemos irnos. Es broma. Vamos a abundar, pero sí, un excelente intro, Stephanie. Estrellita, un punto más. Estoy cerrando. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿no, verdad? Se atoró una aplicación. Denme un segundo. Salir. Listo. Bueno, comparto pantalla. Ahora sí deben estar viendo la presentación. ¿Verdad? Sí. Bueno, hablemos de comunicación.
que es un tema muy importante. Muchos de ustedes probablemente conocen el tema, pero muchas veces olvidamos que el branding, que las ventas, las TIC, su nombre lo indica, información y comunicación, la publicidad es comunicación, que no es lo mismo que el marketing. Si quieren, ahora lo mencionaremos si no tienen clara la diferenciación. Publicidad es comunicación, mercadotecnia es comunicación, branding es comunicación, ventas, ya lo dije, es comunicación. En fin, hablando empresarialmente, todo es comunicación. Es a través de un mensaje, a través de un spot publicitario, a través de un blog, a través de un video, a través de un anuncio, que en términos de marketing digital se le conoce como copy. Copy es el mensaje. ¿Quieres viajar a Cancún? Encuentra las mejores ofertas y excelente servicio con nosotros, tal empresa, Cancún Travel S.A., ¿no? Baja nuestra app, checa nuestras promociones, en fin. Es comunicación. Y a veces esa comunicación es eficiente o es ineficiente. Bueno, ya que estamos hablando de las TICs, y la comunicación proviene del latín comunicare, que como sabemos gran parte de nuestro lenguaje está basada en raíces latinas o griegas o grecolatinas. Cuando se combinan esos idiomas, esos lenguajes, entonces conceptualmente es importante hacer referencia. Entonces, viene de comunicar, que es poner en común. Nosotros estamos poniendo en común una serie de información, de datos, de conocimiento que nos hace entender lo mismo cuando hablamos de ventas, que nos hace cuando hablamos de redes sociales. Me dice que mi conexión a internet es inestable. Esperemos que no se corte. Bueno, aunque el clima no es malo aquí, pero son cosas de la tecnología. ¿Qué significa? Como digo, compartir información, impartir, difundir, y del término comunis, común, mutuo, participado entre varios, que es lo que estamos haciendo. Estamos comunicando. Bueno, hay una serie de esquemas que tienen que ver con lo que es la comunicación, como su compañera nos dice. Hay unos muy simples y que a veces perdemos de vista, aunque sean muy básicos. Hay un emisor y hay un receptor, y lo que nos une es un mensaje. Pero en ocasiones ni siquiera tenemos con claridad eso. Pensamos que comunicar es emitir, decir algo, espetar, aventar al aire un video, una información, sin tener en cuenta que hay un ente que es el receptor o el auditorio, el público meta, el segmento de mercado o los clientes potenciales, como le quieran llamar, que son los receptores de ese mensaje. Y que en la medida que se sepa cómo piensan, cómo son, dónde viven, cómo consumen, cómo actúan, mi proceso de compra o mi proceso de venta o de identificación de mi mercado meta, etcétera, pues va a ser más eficiente. ¿Lo habían visto así? ¿Se los habían platicado así o lo habían entendido así? En otras materias, en la maestría, en su percepción. ¿Sí o no? Sí. Bueno, solo veo a 4 en la pantalla. Bueno, hay otros esquemas más elaborados que nos dicen quién dice, ahí hay una acción, y también tiene implícito el mensaje en el dice qué, también está implícito el mensaje, en qué canal, a quién y con qué efecto. Es decir, comunicar no es nada más de yo te mandé el correo. Tiene que ver con el cuerpo del mensaje, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el feedback que espero. ¿Cuántas veces les han dicho, yo te mandé el correo, yo te mandé el mensaje? ¿Les ha pasado? Bárbara nos dice que sí, Joana y Laura, que es a quienes veo. A ver, voy a ampliar. Joyce, ¿te ha pasado? Stephanie, sí, les ha pasado.
Yamir, ¿te ha pasado? Sí, también. Su otro compañero se salió, ¿verdad? Se fue de pinta, así que va a tener falta. ¿Quién es su otro compañero? ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo se fue de pinta, así que si no entra, no va a tener asistencia. Bueno, entonces nos ha pasado. ¿Por qué? Porque comunicar no es que nos mandaron un correo. Debemos esperar el feedback o la retroalimentación. Hace algunos años la palabra retroalimentación no existía, ahora ya es reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, si no me equivoco. Antes se consideraba un barbarismo, pero ahora ya es aceptada. Entonces debe haber un feedback, debe haber un efecto esperado. Ok, sí te mando la información, estoy enterado, te mando el reporte, ok, visto bueno, pero siempre la comunicación se completa o se debería completar cuando hay un efecto y cuando nosotros logramos confirmar ese efecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, también es importante saber en qué condiciones y bajo qué efectos. Hablemos en qué condiciones. No es lo mismo mandar un correo protocolario a mandar un correo urgente. Te informo que hoy sábado antes de las 3 tenemos que enviar tal información o que vamos a recibir, imagínense que estamos en un hotel, son las 11:56. Te informo que acaba de hacer su reservación en Booking o en Trivago y que tenemos que preparar una habitación que tiene que estar disponible a las 3. Si la recibe alguien y no la lee o la ve hasta el lunes, pues ya la amolamos, como decimos, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones? ¿En qué canal? Ah, te lo mandé por correo, es que yo no reviso el correo, me lo hubieras mandado por WhatsApp. Bueno, la pregunta es cuáles son las políticas de comunicación, cuáles son las TICs al interior. Un esquema como ese que les digo que es Miro, que tengo en una plataforma y estoy viendo físicamente las reservaciones al momento, si la notificación es vía SMS, si la notificación es vía radio, a lo mejor yo lo tengo en mi pantalla y al tenerlo en mi pantalla, si a lo mejor la jefe de camareras o la gerencia toma su radio y a ver, fulanito, fulanita, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O persona fulana de tal, repórtese, sí, ¿qué piso te toca tal? Bueno, ya acabé, sí, pero tu turno todavía no acaba, ¿no? En fin, acaban de reservar la habitación 101 a la 104, acaban de reservar 4 habitaciones, así que por favor, confírmame si están en condiciones para recibir a los clientes a las 3 de la tarde. Se hizo la limpieza, han estado desocupadas y se hizo la limpieza el miércoles o el jueves o el martes. Probablemente en alguna empresa los protocolos de, sí, está bien. O en otros sean, revisa. Revisa, ¿por qué? Porque puede haber goteras, porque puede haberse quedado prendido el aire, porque a lo mejor a alguien se le hizo fácil y pasó al baño, ¿no? Se dan casos, ¿no? O pasó el de mantenimiento a dar la revisión rutinaria del aire acondicionado y dejó ahí arena al hacer algún ajuste en algo, bueno, pues hay que verificar. ¿Quién, bajo qué condiciones, con qué efectos? Bueno. Y brevemente, hay otros esquemas. ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cuál es la señal emitida? La transmisión, señal recibida. Vamos a irnos. Ahora, algo muy importante es la codificación del mensaje. Si yo, y estoy hablando con el absoluto respeto, a ver, me están mandando mensaje, gerencia, tuvo un problema con internet, alguien les avisó, a lo mejor ya andaba en el mar, está tratando, no lo veo, de regresar, no, a ver, está tratando de ingresar.
Pues no lo veo en la sala de espera. Ricardo Bautista. Admitir, ahí está. Ahí estamos. Bueno, regresamos. Compartir pantalla. Ahí estamos en la presentación. Bueno, estábamos en la codificación del mensaje. Pongo un ejemplo. Llega un gerente, como es común en algunas empresas de hotelería, de origen español, que entiende ciertas palabras, aunque hablamos el mismo idioma, de una forma diferente a las que se entienden en México. O llega un gerente norteamericano, que su español no es muy bueno. Probablemente el mensaje no lo exprese de la forma adecuada. Y quien lo escucha probablemente no lo interprete tampoco de la forma adecuada. ¿Les ha pasado, aunque no sea una persona que hable otro idioma, que alguien intente decir algo y se entienda otra cosa? A ver, ¿a quién le ha pasado? Sí, a mí. A ti. A ver, platícanos. Era un extranjero y estaba platicando con una de mis compañeras en el banco y por alguna razón ponía el traductor, pero él quería una cuenta y no sé cómo le ponía, pero el traductor hablaba, ¿no? Y decía pellizcos y todos nos estábamos riendo, pero él hacía pues señas con sus manos, quería una cuenta y el traductor decía otra cosa, decía cosas como absurdas, como pellizco, dolor de cabeza y cosas así. Y al último, pues iba de buen humor, pero como que se molestó, ¿no? Él, porque pues nadie le entendía, ¿no? A la persona que le estaba atendiendo no le entendía y en el banco nadie hablaba su idioma. Entonces, al último se fue, intentaron como atenderle, como de alguna forma entender, pero sí se fue molesto y no pudo hacer nada. Así es. Sí, y bueno, y aquí finalmente, ¿hay responsabilidad del banco? No, porque el banco en ningún lado Sí. dice atendemos a todos los países o tenemos atención bilingüe. Digo, es entendible el malestar del cliente, pero finalmente muy diferente a si fuese en un hotel, ¿no? En un hotel si esperas, si es en Cancún, incluso si a lo mejor hasta si es en Tuxtla Gutiérrez o en Tlaxcala o en, pues esperas que por lo menos se sepan el good morning, good afternoon, o me da su pasaporte, por favor, your account, please, o sea, su cuenta, en fin, ¿no? Pero bueno, en este caso pues es una situación. Pero bueno, es un ejemplo de cómo a veces, pero a veces hablando el mismo español, nos encontramos en que queremos decir y en nuestra cabeza suena de una forma y a la hora que lo decimos o lo expresamos y que el otro lo entiende, es que yo lo entendí, es que leí que era para el lunes. Bueno, entonces es muy importante el tema de la codificación. Y esto se aplica no solo al interior en instrucciones, en mensajes publicitarios. En muchas ocasiones la elección de las palabras o del tono o a nivel cultural o los ejemplos que se ponen en la publicidad o en otro tipo de comunicaciones no son los más afortunados. Por ejemplo, algunos de ustedes, bueno, les pondré el ejemplo. En el caso de España, las comunicaciones muy formales, en algunos casos, por escrito, por correo electrónico, te dicen don o doña, ¿no? Don Humberto, doña Laura, doña Joana, doña Bárbara, doña Joyce, doña Stephanie, don Yamir, don Ricardo. Y a veces son expresiones hasta grandilocuentes. ¿Qué significa grandilocuentes? Bueno, que en algunas, si no me equivoco, hasta te ponen excelentísimo señor Humberto, tú dices. Son usos y costumbres culturales, no de todos, pero en algunas comunicaciones muy formales, con universidades o con algunas
instituciones públicas o instituciones educativas, son muy protocolarios, ¿no? Entonces, tiene que ver con los códigos del lenguaje, tiene que ver con el lenguaje mismo, con el idioma, tiene que ver con los usos y costumbres, tiene que ver con el nivel sociocultural, inclusive al interior, por ejemplo, o con el origen geográfico. Por ejemplo, yo nunca había perdido una cartera, pero en una ocasión en Izamal. ¿Quién conoce Izamal? Joyce, ¿quién más conoce Izamal? Stephanie, ¿conoces Izamal? Sí. Sí. Y a mí, Ricardo, ¿conoces Izamal? Bárbara, ¿conoces Izamal? No, yo no. Bueno, vamos a hacer una excursión y la siguiente clase va a ser en Izamal. ¿Qué les parece? ¿Quién pone la camioneta? Nos vamos desde el viernes. Es broma. Pero si quieren lo hacemos. Tenemos que ir a hacer una práctica de la maestría para que vayan avisando. Es obligatoria, si no, pierdo la maestría. Me tengo que ir 3 días desde el viernes, regreso el lunes. Bueno, una vez en Izamal perdí mi cartera y me vi maravillado cómo la atención y cómo el carácter puede ser diferente de algunas personas fuera de su estado y algunas dentro de su estado. En el caso de Izamal, en el caso de Yucatán, ¿no? Lo mismo se puede decir de la gente de Monterrey, que de la gente de Puebla, que de la gente de Cancún, en fin. Pero estoy citando este caso. Pierdo mi cartera, voy al mercado y amablemente una señora me llevó hasta con el presidente municipal, recorrimos el mercado, recorrimos cuadras, fuimos al sitio de taxistas, bien amable, ayudándome a buscar mi cartera. En algún momento de la conversación, o creo que fui a buscarlo a otro lado, regresé a ver si alguien la había reportado, y a mí no me interesaba tanto el dinero, sino mis credenciales, lo latoso que es sacar otra vez el INE, la licencia, las tarjetas de banco, o sea, es un show, ¿no? Entonces muchas veces dices, no alego el dinero ni me importa, o sea, la tiré, o si alguien la vio o me la sacaron, y a veces sacan el dinero y la tiran. Si alguien la vio, por favor regrésenmela sin averiguaciones, ¿no? Y a lo mejor hasta con recompensa. Bueno, y de repente la señora me dice, ¿ya la buscó? ¿Quién es de Yucatán? ¿Nadie? Joyce, Stephanie. No, pero sí tengo familia. Y bueno, si dices, ya la buscaste, ¿qué significa? Pero sí sé la anécdota de la búsqueda. Buscar es encontrar, ¿no? Si no pues tiene 2 connotaciones. Es la de buscar y también la de encontrar. Lo busco y no lo busco. Lo busco, o sea, lo busco y no lo encuentro, lo busco y no lo busco. Entonces me dice, ¿ya la buscó? Le digo, sí, ya la busqué. Y pues de repente me enteré después, de repente y así como, pues si ya la encontró, estaba entendido, pues que alega, ¿no? Digo, fue muy educada, pero así como, pues ya la buscó. Entonces le dice, sí, ya la busqué, pero no la encuentro. Y me dice, entonces no la buscó. O sea, me quería decir, no la encontró. Le digo, no, sí, ya la busqué. Entonces, o sea, entonces imagínense, una sola palabra, y seguramente encontraremos muchos ejemplos en la riqueza del lenguaje, pero con ciertas consideraciones geográficas, y encontraremos hasta ejemplos, lo mismo con gente de Colombia, lo mismo con gente en México, en donde algunas palabras significan otras cosas y a veces hasta son motivos de risa o pueden ser motivos de ofensa, ¿no? Porque hay cosas que significan radicalmente lo contrario. Imagínense eso en una organización, ¿no? Por favor, busca tal cosa, ¿no? Imagínense que le digan a mantenimiento. No, pues sí, ya lo busqué, sí, pero no lo encontraste, en fin. Me acordé de ese ejemplo de cómo es importante y finalmente es la utilización de un mismo código. Ahora, todo esto que les he mencionado está expresado, si quieren sáquenle captura o tomen nota, de que tanto el emisor como el receptor utiliza ciertas técnicas de comunicación, ciertas actitudes.
hablemos de actitudes. ¿Cuántos de ustedes, bueno, sí, de ustedes, ha discutido en una relación personal y la actitud a veces no es la adecuada, ¿no? Que ustedes están expresando algo y la actitud es diferente. O ustedes expresan algo con cierta actitud. No es lo mismo utilizar ciertos tonos, cierto lenguaje corporal, ciertos gestos, ¿no? Cierto acercamiento, hacerlo en un tono de, oye, a mí me gustaría, es algo que a mí no me hace sentir bien, me molesta esto. No es lo mismo utilizarlo en tonos. Entonces, las actitudes forman parte de lo que se llama el paralenguaje o la metacomunicación, es decir, que no nada más es lo que expresamos, sino cómo lo expresamos, y esto incide en el resultado de la comunicación o de tener problemas de comunicación o de estar asumiendo la incomunicación, es decir, que no estamos poniendo en común, que no está llegando el mensaje que deseamos. ¿Cuántos de ustedes han discutido por cuestiones personales o laborales y han influido las actitudes en una mala comunicación? ¿Quién? No sean tímidos y tímidas. Laura, Bárbara, ¿te ha pasado? Y se están acordando muchos y muchas así de, claro, y hasta se enojan. Bueno, es importante estar consciente de esto porque una vez que hacemos consciente que las actitudes, las técnicas de comunicación, el nivel del conocimiento de un tema y la situación sociocultural, tanto del emisor como el del receptor, pueden ser claves en lograr esa comunicación o no. Ahora, el mensaje tiene un tratamiento, tiene un contenido y desde luego también hay posibilidades de ruido. ¿Qué es el ruido? ¿O qué tipo de ruido podríamos encontrar en un proceso de comunicación y en las TICs? Pues eso, todo eso que interrumpe, que hace, o sea, que nuestro mensaje no sea bien entendido. Por ejemplo, si estamos en una junta y no estamos en una sala adecuada y se escucha pues que las personas estén pasando, entre otros, pues eso es todo lo que hace que no se entienda lo que queramos decir. Un punto más, Ayoy, ya llevas varios. Creo que la próxima clase te toca darla a ti. En efecto, ruido es todo lo que obstaculiza la comunicación. No es nada más el ruido físico, el hecho de que como la sesión pasada, de repente llegara una banda de viento y la tambora y los trombones y las trompetas aquí a la puerta, como dicen, como decían nuestras abuelas y abuelos, en esta que es su casa. Un amigo diría, no, no es su casa, es la mía. Pero bueno, en esta su casa, que llegaron ahí. Eso es ruido físico, ¿no? Si de repente se cae algo, es ruido físico. Pero hay otro tipo de ruidos. Por ejemplo, el ruido técnico o el ruido tecnológico. ¿Qué dice esta? Bueno, en muchas ocasiones hay problemas en ese proceso de comunicación. Bueno, ya no vimos qué es el ruido. ¿Por qué no viene aquí? Bueno, hay muchos, en ese ejemplo, bueno, en algunos lugares es pásame el ese, ¿no? Inclusive había un spot hace muchos años que probablemente no les tocó a ustedes, que decía, había 3 spots y uno de ellos decía, pásame el ese, ¿dónde está? Encima de la ESA. Bueno, un ejemplo llevado al extremo de cómo a veces no hay comunicación. ¿Cómo aplica las TICs? Bueno, puede haber ruido semántico, es decir, del lenguaje que utilizamos en el reporte, en la publicidad, en el correo electrónico, la actitud que hacemos, que tomamos al redactar un mensaje o la actitud que tomamos al leer o a recibir un mensaje, el tono de voz, si es verbal, si es llamada, si es escrito, si escribimos con mayúsculas. Por ejemplo, escribir con mayúsculas en medios digitales es considerado como si nos estuvieran gritando. También podemos utilizarlo para enfatizar un mensaje importante, pero generalmente si nos escriben en mayúsculas es interpretado, sepamos o no, como que nos están gritando.
Y a menudo decimos a veces, es que me gritó. Bueno, aunque no sean mayúsculas, pero lo percibimos así. Bueno, también puede haber un ruido tecnológico o técnico, si falla el micrófono, si falla la señal, si falla la luz y a lo mejor no ven imagen, si no ven la presentación, es decir, es todo aquello que obstaculiza el proceso de comunicación. Puede ser una mala plataforma, puede ser que el servicio que estoy utilizando, el sistema operativo que estoy utilizando para comunicar no sea el más eficiente, puede que sea deficiente en su diseño, tanto en sí mismo como que sea inadecuado para mis necesidades. Probablemente yo necesite un sistema, como tienen algunos restaurantes, en donde están inclusive en esos sistemas por mesas, ¿no? Y a lo mejor podemos agrupar visualmente la mesa 2, hay 4 comensales y aquí se está concentrando la cuenta y llevan a lo mejor 2 horas y es comida y a lo mejor yo calculo que si hay una reservación o personas esperando, yo les pueda decir, pues está por, está disponible una mesa probablemente en unos 10 minutos porque ya pidieron la cuenta. En fin, hay restaurantes que se manejan así al oído y con comanda y otros que tienen otro tipo de sistemas. Lo mismo en el caso de los hoteles que tienen esa concentración de información. Entonces, puede también que el medio, que el ruido esté en el medio, que el medio no sea el medio adecuado para compartir esa información y para comunicarla a los distintos miembros de mi organización. ¿Les ha pasado como usuarios, como personal, o han sabido de casos en donde el medio no haya sido el más adecuado para comunicarse? Bueno, pues es una forma recurrente. Ya nos faltan 40 minutos. Bueno, vamos a ver brevemente cuáles son. Dejé de compartir, ¿verdad? Yo lo que quería era ver si estoy grabando. Presentación. Nos vamos a ir muy rápido. Ahí estamos viendo la presentación, ¿verdad? Alguien dígame por voz. ¿Sí? ¿Estamos viendo la presentación? Sí, excelente. Sí, ok. Es que al poner la presentación el video se me hace chiquito para que esté viendo y les esté hablando de lo mismo. Ahora, ya hablamos de qué es la comunicación, ya vimos los esquemas. Vamos a irnos rápido con los elementos porque finalmente de alguna manera ya lo abordé. Emisor, receptor, codificamos, decodificamos, utilizamos un canal, hay una fuente y es un proceso, hay un feedback. No nada más es un proceso lineal de yo te mandé el correo, como tampoco en publicidad debe ser, pues yo saqué el flyer, pues sí, pero ¿a dónde lo destinaste? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Aumentamos nuestras ventas? Hice una campaña de marketing, bueno, ¿cuál fue el feedback? ¿Aumentaron nuestras reservaciones? Sí, no. El emisor, ya sabemos, es el encargado de iniciar y de conducir el proceso de comunicación. Es importante, esto es muy importante. ¿Les ha pasado que dicen, bueno, es que yo no es lo que quise decir, es que no me entendiste? ¿Responsabilidad de quién es? Del emisor. Si yo inicio un proceso de comunicación y yo intento comunicar una venta, intento comunicar un sentimiento de agrado o de desagrado, de aprobación o de desaprobación, yo soy el responsable porque yo tengo la intención de comunicar, pero también la responsabilidad y con ello la responsabilidad y la inteligencia de elegir la codificación adecuada, el tono adecuado, el medio adecuado para el mensaje. Es más, hasta el momento, algunos de ustedes y de ustedes, chicas y chicos, han utilizado, por ejemplo, han elegido un mal momento para comunicar algo. ¿Sí? De repente, a toro pasado decimos, bueno, tal vez no era el momento, ¿no? Hubiera buscado un momento diferente, laboral o personalmente, un espacio más privado, que se calmen más las cosas,
buscar estructurar mis ideas y mis emociones de mejor manera para explicar lo que quería informar. Bueno, es muy importante porque el emisor tiene la responsabilidad de conducir el proceso de comunicación. Esto no exenta al receptor del proceso de comunicación. Ahora, no es un proceso congelado, no es un proceso físico, fijo, porque hay un momento que en el emisor se convierte en receptor para empezar del feedback, ¿no? Yo les digo a ustedes, bueno, ¿les parece bien que podamos avanzar más rápido? Soy emisor, pero acto seguido me convierto en receptor, porque ustedes se convierten en emisores también, al decir sí, no, no estoy de acuerdo, está mal mi señal, estoy tratando de entrar, en fin, ¿no? Ahora, también ese proceso en ocasiones es simultáneo. Por ejemplo, yo les estoy viendo y estoy viendo en su lenguaje verbal atención, pues estoy viendo cansancio, no reclamo, probablemente hemos tenido una semana difícil, llevamos 4 horas, a lo mejor en la misma posición, a mí este brazo ya no me voy a recargar de este lado, estoy de pie, es decir, el lenguaje no verbal, el verlos o no verlos, a mí me está comunicando. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Nos sirve a la hora de utilizar las TICs, desde luego. Nos sirve si es escrito, nos sirve si es llamada, nos sirve si es presencial. Bueno, vámonos rápido. El mensaje es la unidad o concepto que lleva una dosis de información útil. El código, la forma en que estructuramos los símbolos o las palabras, el contenido. Hago un video y lo subo a la plataforma. El feedback, el canal que elegimos para hacer adecuado. Aquí está la definición de ruido, venía más adelante. Perdón. Ya también estoy un poco ronco. El ruido es todo proceso de interferencia en la comunicación, ya lo mencionamos. Ahora, hay varios tipos de ruido. Podemos encontrar el ruido psicológico. Cuando una persona, ¿cuál será el ruido psicológico? Cuando una persona está cansada, está triste, está enojada, está molesta. Cuando un cliente está molesto. Es importante saber esto, sí, porque de entrada ya hay una barrera o un camino. Perdón, tomo una granulín para la garganta. Hay un camino en su vida, por así decirlo, es decir, ya de entrada hay resistencia o reticencia, que también podemos utilizar el término, a la comunicación, es decir, nos va a costar más trabajo si es un cliente o una persona al interior de nuestra organización o de otra organización que está en un estado a la defensiva. Entonces, ¿qué decisiones implican? Bueno, hacer el proceso de comunicación en otro momento, ser más pacientes, ser más empáticos, intentar disociar y no contagiarnos de las emociones que probablemente tiene la otra persona, de decir, vamos a calmarnos, como dice el meme, y a ver, vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que podemos hacer? Entonces, este ruido puede ser psicológico cuando hay una serie de características que influyen en el estado de ánimo de la persona que nos escucha. También puede ser semántico, como el ejemplo que les puse de lo busco y no lo busco, cuando le damos un significado diferente a ciertas palabras. Puede ser técnico, si está nuestra señal de internet mal, si nuestro micrófono está mal, si nuestra cámara está mal. Desde luego que hay un marco de referencia que le da contexto a esa comunicación. Este ejercicio se los dejaré en la plataforma. Y el resto de la información vamos a elaborar. Elaboro un video